presentar propiamente a los autores de este libro, que es el doctor Jorge Alberto López Arévalo y Óscar Peláez Herreros. Ambos, en este caso, bueno, eh, que están aquí presentando el libro, perdón, y como comentaristas a la doctora Fabiola Jezabel Flores Nava y José Luis Velasco Cruz, así como también al doctor Samuel Ortiz Velázquez. Y pues bueno, ¿por qué es importante que hablemos de Chiapas? Como ustedes saben, es uno de los estados de los cuales más se habla, que es de los que menos aportación al PIB tienen. Es también uno de los estados que también posee dentro de sus características muchos lugares turísticos, ¿no? Que pueden ser explotados. Entonces, pues bueno, se hace muy importante el día de hoy hablar de Chiapas, ¿no? Que aporta más o menos el 1.9% del PIB de nuestro país y que pues bueno, es un estado también que es muy agrícola, ¿no? Que tiene esa característica y que pues bueno, el día de hoy con estos comentaristas vamos a oír hablar de este libro. Pues bueno, les propongo en este caso que bueno, cada uno de los comentaristas, en este caso tengan una participación de más o menos de 12 minutos para que posteriormente los autores puedan, en este caso, intervenir por un lapso de 15 minutos, ¿no? En este caso, pues bueno, en la última parte de esta serie vamos a tener nosotros preguntas y respuestas por parte de ustedes para que nos puedan acompañar. Y pues bueno, empezamos en primer lugar. ¿Con quién empezamos? Con José Luis. Empezamos con José Luis Velasco Cruz, que en este caso es investigador de tiempo completo titular C, adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales de la UAM. Es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Chiapas y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Boston y sus áreas de investigación son instituciones políticas, temas de investigación política comparada y violencia y poder. Pues bueno, le damos la palabra a José Luis Velasco, por favor. Y un aplauso, por favor. Buenos días, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí en esta aula magna para comentar el libro Chiapas en el laberinto, estancamiento secular y crisis estructural de su economía, de la autoría, como ya se mencionó, de Jorge López Arévalo y de Óscar Peláez Herreros. El libro fue publicado por la Universidad Autónoma de Chiapas y Juan Pablo Editor el año pasado. Y mi propósito es invitarlos a leer y aprovechar el libro. Este es el propósito general de mi intervención. Es un propósito que tiene que ser justificado. Bueno, en primer lugar, ¿quién soy yo para venir a hacer esa invitación? He de reconocer que no soy economista ni soy especialista en Chiapas. Sin embargo, soy chiapaneco interesado en Chiapas, razonablemente bien informado del Estado. Conozco muy bien a uno de los dos coautores del libro, al doctor Jorge López Arévalo. Fue maestro, compañero en algunas luchas estudiantiles, amigo, y es una persona a la que admiro bastante por su trayectoria académica. Confío, por lo tanto, incluso antes de leer el libro, confiaba en que tenía que ser un buen trabajo. Sé también algo de la trayectoria de Oscar, creo que también es muy sólida, está muy respaldada por años de conocimiento del tema. Bueno, quisiera comenzar diciéndoles que señalaba aquí el hecho de que Chiapas otra vez está de moda. No como estuvo en la década de 1990, sobre todo a partir del levantamiento zapatista de 1994, pero sí está de moda. Y está de moda ahora por una razón muy mala, la violencia, la crisis del turismo, el crimen organizado, la narcopolítica, etcétera. Es, ese solo hecho ya es una buena razón para leer un libro reciente sobre Chiapas. Pero también es cierto, voy a señalar algunos ejemplos a continuación, que leyendo el libro uno puede obtener información, datos, maneras de analizar temas más globales. Por ejemplo, la situación del desarrollo en México, o más aún, la situación del desarrollo en el mundo. Quisiera, pues, iniciar con esta serie de observaciones diciéndoles que el libro sirve, en primer lugar,
pues sirve para muchas cosas, pues no le voy a hacer justicia a todos los puntos dignos de mención, voy a mencionar solo algunos de ellos. Y el primero de ellos que quiero mencionar es que el libro sirve para constatar la precariedad de la vida socioeconómica en Chiapas. El Producto Interno Bruto por persona, para citar un ejemplo de los más, al Producto Interno Bruto de ese estado a mediados de la década de 1970. No es exagerado hablar, por lo tanto, de medio siglo perdido. Se hablaba del siglo, pero de la década perdida en América Latina. Podemos hablar con toda confianza y con toda tristeza del medio siglo perdido en Chiapas. Algo semejante constataríamos si observáramos los indicadores de bienestar, de educación. Por ejemplo, Chiapas tiene el peor nivel en educación básica y en tasa de alfabetismo entre los estados mexicanos. La esperanza de vida en Chiapas es corta comparada con el resto del país, aunque ha mejorado su posición en el país, no gracias exactamente a que haya aumentado mucho el número promedio de años que espera vivir una chiapaneca o un chiapaneco, sino que a otros estados más azotados por la violencia por más tiempo han reducido su esperanza de vida. El problema del desempleo en Chiapas a primera vista, lo documenta muy bien el libro, no parece digno de consideración. Es más bajo el nivel de desempleo en Chiapas que en el resto del país. Y sin embargo, ese dato esconde la enorme precariedad laboral del Estado. Como sabemos, en situaciones de muy bajo desarrollo, ser desempleado es un lujo que pocos se pueden dar. Los chiapanecos entonces se refugian en el empleo informal, en el empleo mal pagado, en el empleo vulnerable, etc. Bueno, pero aparte de constatar que Chiapas es precario en términos económicos y sociales, también el libro constata otra peculiaridad de Chiapas en el contexto nacional. Ya la han señalado otros autores, recuerdo muy bien a un famoso historiador, antropólogo, Antonio García de León, que describía a Chiapas como un animal raro, nocturno. Mientras el país, por ejemplo, en la década de 1910 estaba sumido en la Revolución Mexicana, Chiapas estaba en paz. Cuando el país se pacificó, comenzó la violencia política en Chiapas. Es como aparentemente un ciclo caprichoso que sigue su propia lógica. El libro que estoy comentando ahora también señala cuestiones de ese tipo. Por ejemplo, después de 1981, el mejor crecimiento anual del Producto Interno Bruto en Chiapas se registró en el año 2021, o sea, en medio de la pandemia de COVID-19. Pero este hecho, la aparente nocturnidad del animal chiapaneco, pues ahí se presta a la visión exótica. Es algo raro pasa ahí. Es un estado atrasado y extraño. Creo que el libro que estoy comentando nos permite ir mucho más allá. Nos permite fijarnos en la estructura o en las estructuras del Estado. Inspirándose en el famoso historiador Fernand Braudel, ellos usan el término estructura para referirse a esas prácticas recurrentes, casi inamovibles, que existen por décadas o por siglos y que son el fundamento de las coyunturas y de los eventos. Entonces, aunque las coyunturas se suceden, las estructuras permanecen. Y la estructura de Chiapas se caracteriza por eso, por su precariedad, por la pobreza, por la desigualdad, por la poca integración a los siguen. Esa es la pista que explica, por ejemplo, que las recesiones y expansiones de la actividad económica, como dicen ellos, sean más débiles en Chiapas debido a que el Estado está menos conectado a los flujos comerciales y de inversión que transmiten estos fenómenos cíclicos. Parece como si Chiapas, por su atraso, estuviera exento, en cierta medida, de los flujos y reflujos de la economía nacional y de la economía global. El resultado es un subdesarrollo que se alimenta a sí mismo. El desarrollo que produce más, perdón, el subdesarrollo que produce más
subdesarrollo. Y creo que ahí está la clave del título del libro, Chiapas en el laberinto. A veces pienso que hay que ir un poco más allá. Y no es que Chiapas esté en el laberinto, es que Chiapas es un laberinto circular en el que, les decía, los factores negativos producen nuevos factores negativos que a su vez retroalimentan el retraso. Algunos ejemplos, por ejemplo, una productividad baja, dicen ellos, se relaciona con una baja competitividad y empleo precario, lo cual a su vez reproduce la baja productividad. O, por ejemplo, la vieja hipótesis de la economía clásica de la convergencia entre las zonas de la economía global que están altamente dotadas de capital y escasamente dotadas de mano de obra, con aquellas que tienen la situación contraria. Uno esperaría entonces que el capital fluyera a Chiapas, donde escasea el capital y abunda la mano de obra. Lo contrario sucede dada que la abundancia de mano de obra es más que, esa ventaja es más que destrozada por el poco capital humano, la baja educación, la pobre infraestructura, etcétera, etcétera. Y esto da lugar a paradojas, algunas de ellas serían cómicas si no fueran trágicas. Por ejemplo, el hecho de que el aislamiento, el aislamiento que explica el atraso, cuando se supera genera más atraso. Es el caso de la producción de trigo, por ejemplo, que en los altos de Chiapas tenía una tradición secular y que estaba protegida esa tradición secular por las barreras naturales. Era difícil llevar trigo del resto del país a Chiapas. Una vez que mejoró la infraestructura económica, la agricultura triguera y la industria relacionada prácticamente desaparecieron, o sin el prácticamente. O, por ejemplo, las gigantescas transferencias monetarias que realizó el gobierno federal mexicano a raíz de la rebelión zapatista de 1994 y que condujeron no a la superación de la pobreza, sino al reforzamiento de las redes clientelares. En un efecto que ellos llaman de hood robin, las transferencias sirvieron finalmente para quitarle dinero a los pobres y dársela a los ricos. No me puedo extender más en otros aspectos que creo que son muy dignos de mención del libro. Solo voy a señalar un punto. El, el libro, aunque es de una evidente solidez metodológica, con un rigor estadístico admirable, sin embargo, no tiene esa aridez propia de los buenos estudios. Está escrito en un lenguaje sencillo, claro, preciso, que deja ver las implicaciones sociales y humanas de los datos que de otro modo parecerían fríos, que usa los modelos técnicamente adecuados, fríos por lo tanto, para explicar situaciones sociales, económicas y humanas de naturaleza trágica y hace clara esa implicación. Es un libro, por lo tanto, muy bueno para los especialistas, me atrevo a pensarlo, y bueno especialmente para personas como yo que sin ser especialistas, sin embargo, tienen un interés duradero en el tema. Y con eso termino mi intervención, notando que a pesar de que es cierto en general que la situación chiapaneca es un laberinto del que es muy difícil que es muy difícil salir, sin embargo tiene algunos buenos productos. Uno de ellos es este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por los invaluables comentarios. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora Fabiola Jezabel Flores Nava. Ella es doctora y maestra en humanidades con una línea en historia por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciada en economía por nuestra facultad. Es profesora asociada C de tiempo completo en la Facultad de Economía a través del Sistema de Incorporación de Jóvenes Académicos desde febrero de 2017. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores y es editora de la revista Contrahistorias, Pensamiento Crítico y Contractura.
Ahora le damos la palabra a la doctora Fabiola. Hola, buenos días. Eh, Muchas gracias por la invitación a presentar el libro. Y bueno, en ese sentido, me gustaría empezar retomando un poco lo que señalaba mi colega anterior, que el libro es un libro de verdad de muy fácil acceso, a pesar de la cantidad de información que tiene el libro a ese libro se puede acceder muy fácil y es muy recomendable para sobre todo para los estudiantes que están aquí ahorita de la Facultad de Economía, ¿no? Entonces, perdón. Ah, Jóvenes, va a estar habitada la sala Octavio Gudiño para los que se quieran sentar allá arriba. Van a transmitir la conferencia también para que no estén aquí parados. Aquí en el piso de arriba, por favor, para que estén cómodos todos, por favor. pero a pesar de ser un libro que desde mi punto de vista se explica importante. Desde mi punto de vista, los autores tienen como tres herencias intelectuales importantes, no solo la que acaban de mencionar de Brodel y Wallerstein, sino que también se ve la presencia de un economista también importante de la facultad, que fue, supongo, creo, estudiante de la facultad, ya no me acuerdo, pero que fundamentalmente su trabajo lo hizo en la UAM, que es Valenzuela Feijó, ¿no? Que también es un autor pues muy importante en este trabajo. Y otro autor importante pues es Marx. Es muy claro el uso de los conceptos que van a tener en el libro al respecto de estos teóricos importantes de la economía política, ¿no? Entonces, de alguna manera, me parece que el libro habla de esta idea de la estructura, pero de una estructura que pues de alguna manera marca una de las tendencias más importantes que Marx señala en el Capital, que es la tendencia de la acumulación de capital. Y la acumulación de capital lo que en esencia nos dice en muchas ocasiones es que la acumulación de riqueza en un polo es al propio tiempo acumulación de miseria, sobreexplotación del trabajo, esclavitud, ignorancia, embrutecimiento y degradación moral en el polo opuesto. Esto es donde se halla la clase que produce su propio producto como capital. Entonces, de alguna manera me parece que ese es el punto secular en Chiapas y es el que están señalando los autores. Cómo se produce la miseria, utilizando como ejemplo empírico Chiapas, ¿no? Y Chiapas es un estado muy contrastante en términos incluso de la riqueza material que hay ahí, es decir, de la cantidad de recursos, de la biodiversidad que hay en esa zona, es decir, hay agua, hay petróleo, minerales, una cantidad impresionante de fauna, de flora, pero no solo, sino también de cultura y sobre todo cultura indígena. Entonces, la diversidad que hay en Chiapas no solo es una diversidad, una riqueza en general que se podría pensar en contraste con la miseria que se produce ahí mismo, sino que, bueno, es una zona estratégica también para el capital mundial, ¿no? Entonces, en ese sentido, Chiapas, pues, refleja estas dos características. Por un lado, la producción de riqueza que se tiene en esta zona, y por otro, la producción de la miseria.
¿no? Yo me centraré en este punto de la producción de la miseria porque, digamos, es uno de los puntos centrales que desde mi punto de vista están tratando los autores. Y aquí me gustaría señalar, por ejemplo, la evolución demográfica de Chiapas. La evolución demográfica de Chiapas es un poco... es interesante en términos de la larga duración, como lo están señalando los autores, pero si uno se va incluso más al tiempo de la conquista, la población en Chiapas se estancó durante siglos y empezó a crecer solo hasta el siglo XX. A mitades del siglo XX la población en Chiapas empezó a crecer. La densidad demográfica a partir de mitades del siglo XX empieza a crecer. Y este es pues un elemento, punto de vista. Bueno, ¿y por qué va a crecer esta población en Chiapas? Bueno, esta población se va a volver un recurso atractivo de mano de obra y fácilmente segregable. Eso es uno de los principales, desde mi punto de vista, argumentos que yo extraigo del libro, ¿sí? El libro está compuesto por 4 capítulos. En cada capítulo se hace un análisis muy específico y muy puntual de Chiapas en relación con el país, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 1 habla del país en términos de la larga duración, analizando el crecimiento del país como zona y como región de México. En el capítulo 2 ya se mete al tema histórico, analizar el neoliberalismo. El capítulo 3 habla ya de la producción y de los sectores más importantes de la producción en Chiapas. Y el cuarto capítulo, me parece, está hablando de la reproducción de la población. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante el texto. Es un texto que maneja conceptos, pero no solo los conceptos no quedan, o sea, el libro no está centrado solo en los conceptos, sino más bien es de una importancia particular que le da a los datos empíricos. Entonces, los datos empíricos están de alguna manera sustentando los conceptos que ellos están utilizando y replanteando, ¿no? Por ejemplo, el concepto de ejército industrial de reserva lo replantean aquí en el texto porque normalmente cuando se habla de ejército industrial de reserva, se habla de los niveles de desarrollo técnico y el desempleo que genera este proceso, es decir, de la composición orgánica de capital. Pero aquí los autores están introduciendo el concepto de ejército industrial de reserva, pero desde otra perspectiva, en la que caracteriza específicamente a Chiapas cómo se genera la población excedente en Chiapas. Si no hay un desarrollo tecnológico, si no hay un crecimiento dentro de esta zona del país, entonces, ¿qué es lo que está generando este exceso de población en Chiapas, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo analizan este punto y en ese sentido, pues vuelven a retomar a un autor que lo citan constantemente, que les decía era Valenzuela Feijó, y es muy interesante el modo en que van a utilizar los conceptos que este autor desarrolla, ¿no? Entonces, de alguna manera van a poner que el problema de la región del sur no es el desempleo abierto, en este caso, los movimientos que genera el tema del ejército industrial de reserva, bueno, pues tiene que ver con el desempleo. Aquí dicen que uno de los problemas centrales en Chiapas es la informalidad y el subempleo, el autoempleo y la producción de autoconsumo, que constituyen los lugares de refugio eh, a los que se va el excedente de mano de obra, ¿no? Y lo que genera este excedente de mano de obra, de alguna manera, no va a ser atraída en Chiapas, sino que va a ser expulsada. Entonces, lo que va a generar la dinámica económica que se va a generar en Chiapas, en la población, es de una constante migración hacia regiones del país o hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, el texto va a concluir justamente con este análisis, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo los autores van redondeando su argumento, empezando primero por una dimensión del análisis de Chiapas en lo nacional, o sea, ubicar la región dentro de la nación. Luego van a ir particularizando las características que históricamente generó el neoliberalismo
en México y en particular en la región de Chiapas. Y para terminar finalmente con uno de los temas fundamentales de la crítica a la economía política, que es la reproducción de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo se reproduce la sociedad en Chiapas? ¿Qué tipo de condiciones se generan en esta zona de Chiapas para la reproducción de la sociedad? Y entonces, en ese sentido, el texto me parece bastante crítico, bastante interesante, y me parece que es un texto en el que podemos hacer uso de el análisis conceptual con una impresionante cantidad de análisis empírico, ¿no? Entonces los autores tienen mucho cuidado en el manejo de la información empírica, no nada más arrojando datos al azar, sino con una clara intención de demostrar y de analizar y replantear los conceptos que pues están en autores tan importantes como Marx, Brodel y Valenzuela Feijó, que es uno de los autores que más retoman los autores, ¿no? Entonces, me parece que las conclusiones de los autores arrojan muchas pistas también de cómo conectar a Chiapas en la División Internacional del Trabajo. Yo sé que ese no es uno de los temas del libro, pero al final, en los comentarios finales que hacen los autores o reflexiones finales, hablan de este punto. Bueno, y entonces, ¿cómo conectamos ya no solo con lo nacional, lo regional con lo nacional, sino lo nacional, regional con lo mundial, ¿no? Y entonces, ¿qué contradicciones se generan en el mundo? ¿Qué contradicciones generan lo regional con la visión de lo global? ¿Y qué genera lo global en esta zona particular de Chiapas, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, eso es como algo pendiente que dejan los autores, no profundizan tanto en este impacto de lo global en lo nacional y lo regional, pero dejan abierta esta puerta y esta posibilidad de análisis de cómo conectar entonces la dimensión del desarrollo tecnológico global con lo particular del tipo de desarrollo que se da en la zona de Chiapas, ¿no? Hay una conexión entre la dimensión del desarrollo tecnológico y la división internacional del trabajo con la forma en que también se reorganiza el Estado en Chiapas. Es una de las reflexiones que nos dejan al final del libro. Y bueno, yo concluyo que los autores el esfuerzo que hicieron por este libro. Gracias. Bien, ahora vamos a dar paso al doctor Samuel Ortiz Velázquez, que es doctor en Economía por la UNAM, profesor de tiempo completo adscrito a la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía y es tutor del posgrado en la misma institución. Asimismo, es investigador nacional nivel 1 del CONACYT y sus líneas de investigación son comercio exterior, inversión directa y desarrollo económico. Le damos la palabra. Bien, pues muchas gracias, maestra Rosa María, por la presentación. Inicio indicando que estamos muy contentos, ¿verdad? Esta es ya la 7ª edición del Seminario Permanente de Coyuntura y Estructura Económica, que desde 2020, ¿verdad? Nos ha convocado alrededor de más de 30 mesas, ¿no?, que discuten temas nodales para la economía mexicana, y este es un tema de relevancia, ¿no? O sea, el desarrollo económico en Chiapas desde una perspectiva de las estructuras, ¿no? O sea, que están detrás de las condiciones de atraso, ¿verdad?, que presentan la región sur-sureste y particularmente Chiapas, ¿no? O sea, el libro Chiapas en el laberinto, vale la pena revisarlo a profundidad, aborda en 4 capítulos la crisis secular vinculada a los problemas estructurales y claro, con un análisis puntual con respecto a la conducta de diferentes indicadores de desarrollo económico en la etapa neoliberal y con énfasis en productividad global y sectorial, mercado laboral, pobreza y migración. Es un libro que está a la venta, ¿verdad? Les invitamos mucho a consultarlo. Tiene un precio de 250 pesos
y es útil para la docencia. Ya la profesora Fabiola adelantaba de las categorías de la economía política, pero también me parece para las asignaturas del desarrollo económico, el libro es muy importante porque recupera los planteamientos, los aportes de la teoría clásica del desarrollo, Rodin, Lewis, Myrdal, recupera la interpretación, ¿verdad?, de Jaime Ross sobre los aportes de la teoría clásica del desarrollo, el estructuralismo latinoamericano y, como ya adelantaba la profesora Fabiola, la economía política marxista a partir de los aportes de José Valenzuela. Entonces, en los contenidos de la asignatura de desarrollo económico, me parece que es un texto muy importante una vez que avanzamos de la teoría a la revisión de experiencias nacionales del desarrollo. Ya adelantaban la profesora, ¿verdad? Y el profesor comentarista sobre el diagnóstico puntual de la realidad en Chiapas. Chiapas preserva en el siglo XXI, ¿verdad? Un modelo primario exportador. Hasta el año 2021, 4 productos de petróleo, ¿verdad? De ganadería, de alimentos, explican casi el 80% de las exportaciones de Chiapas, cuando esta estructura ya se modificó a nivel del dato nacional y más bien son las exportaciones manufactureras las que representan casi el 90% de las exportaciones mexicanas. A ello tenemos que señalar que la participación de las exportaciones de Chiapas representa apenas el 0.2%, ¿verdad?, de las exportaciones de la economía mexicana en su conjunto. En términos de indicadores de desarrollo y a partir del diagnóstico puntual, bueno, sea el producto por habitante es el más bajo del país, es una economía que presenta bajos niveles de productividad laboral, altos niveles de heterogeneidad estructural, prevalece la economía de subsistencia. Los autores apuntan en el análisis de especialización a cierta participación de las manufacturas artesanales, pero más bien estas actividades van en franca caída, ¿no? Con una creciente participación de sectores no transables, y a ello se agrega, ¿verdad?, el tema de la economía informal, ¿no? O sea, la participación de la población ocupada en actividades de baja productividad, ¿verdad?, que se sitúa, ¿verdad?, en torno al 70% de la población ocupada, y la desigualdad en la distribución del ingreso. Es una contribución que nos invita a pensar, ¿no? O sea, el alcance de la política macroeconómica nacional, la recuperación del salario mínimo desde 2019 y los impactos territoriales que generan en una entidad federativa donde buena parte de la población ocupada labora en actividades de baja productividad asociadas a la informalidad. La desigualdad en la distribución del ingreso me parece de la mayor importancia en términos de los diálogos con respecto a la política social de la presente administración. Los autores nos recuerdan cómo con el levantamiento zapatista, ¿verdad?, de la década de los 90, Chiapas fue el centro de atención y hacia la entidad federativa fluyeron importantes montos de asistencia social bajo la forma de transferencias, de programas sociales, pero la realidad es que hasta el día de hoy la pobreza, ¿verdad?, más que caer, se mantiene y prevalecen todavía altos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso, todo lo cual plantea una primera pregunta para los autores, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva con respecto a de cara a la siguiente administración, ¿no? Donde al menos de parte de la candidata puntera, ¿verdad?, en las encuestas de Morena, el tema es la profundización de los programas sociales, pero ustedes más bien muestran evidencia de los impactos adversos en materia de desigualdad y de distribución del ingreso, ¿no? Claro, o sea, los autores reportan una información de gran importancia, ¿no? Las transferencias federales, las participaciones federales y las remesas internacionales
que se cuenta como una válvula de escape a los problemas estructurales de la economía chiapaneca, ya rozan el 46% del PIB, ¿no? Y a ello se tendría que agregar la participación de las remesas nacionales, donde los autores nos recuerdan la importancia, ¿verdad?, de mejorar la contabilidad de las remesas nacionales, donde al parecer no se tiene claridad con respecto al monto que representa para Chiapas, considerando que las válvulas de escape no solamente son la migración hacia Estados Unidos, sino también alta migración interna y que hace a Chiapas altamente dependiente de transferencias federales, de remesas internacionales y nacionales, y a ello tendríamos que agregar otra válvula de escape que me parece presente, ¿no?, en el libro, pero es muy importante para la reflexión. La válvula de los últimos años, ¿no? O sea, eh, la conclusión, recuperando los aportes de la teoría clásica del desarrollo, Chiapas se encuentra atrapada en un equilibrio de bajo nivel. ¿Y cuál es la salida, no? Bueno, ante ello, los autores nos recuerdan los planteamientos de la teoría clásica vinculadas al gran impulso, ¿verdad? Eh, las propuestas de Jaime Ross y de José Valenzuela para el desarrollo del sur-sureste a partir de importantes proyectos de inversión en infraestructura. Pero pareciera que para los autores, ¿verdad? Jorge, Oscar, esta es una salida cuestionable, ¿no? O sea, porque nos recuerdan también que Chiapas es un cementerio de proyectos fracasados, ¿no? La década de los 70 marcó un parteaguas, me parece, en Chiapas, a partir de las importantes inversiones públicas en el sector petrolero, ¿no?, en hidroeléctricas, pero más allá de detonar procesos de encadenamientos productivos, estas actividades operaron como sectores de enclave sin mayor irradiación hacia el resto del sistema productivo de Chiapas. En términos de esfuerzos, también los autores nos recuerdan el proyecto fallido de zonas económicas especiales de la administración de Enrique Peña Nieto. Se habló de importantes anuncios de inversión, de proyectos comprometidos, que por cierto nos recuerdan hoy, ¿verdad?, a los anuncios de inversión en el contexto de la deslocalización cercana, pero lo cierto es que no pasó más allá, ¿verdad?, de estos anuncios, ¿no?, de sexenio, pero sin implicaciones para Chiapas. ¿Cuál es la salida, ¿no? O sea, ¿qué alternativas tenemos para Chiapas? Eh, y aquí me gustaría también conocer una opinión de los autores, ¿no? O sea, los grandes proyectos de infraestructura en el sur-sureste tienen una implicación. Oaxaca y Tabasco son desde 2018 las únicas entidades del país, periodo 2018-2022, con una expansión del producto por arriba del dato nacional, por arriba del periodo previo, y esta reactivación del producto en las entidades referidas está asociada a la reactivación del sector de la construcción y la reactivación de la inversión pública, en este caso estatal, ¿no? O sea, ¿cuál es su visión? Porque la apuesta de la nueva administración, además de la profundización de los programas sociales, pareciera, ¿verdad?, el impulso de más proyectos de infraestructura, ¿no? ¿Qué proyectos se han anunciado? ¿Cuál es el planteamiento de las candidatas de cara a 2030 con respecto a Chiapas? Claro, y reconociendo que pareciera que desde su perspectiva pues el panorama es más complejo, ¿verdad? Va más allá, ¿no?, de los esfuerzos previos, ¿no? O sea, cuáles son las perspectivas para Chiapas. Entonces, el libro es una invitación muy importante a su lectura, complemento a los cursos de la licenciatura en Economía. Los invitamos muchísimo a consultar, ¿no? Me da mucho gusto también ver que están en la sala profesoras y profesores de nuestra licenciatura, ¿no? Los invito mucho a considerar este libro como parte de pues, la estructura
la bibliografía para de desarrollo y economía política, ¿no? De mi parte sería todo y muchas felicidades a los autores por este importante material. Muchas gracias, Samuel. Pues bueno, ahora vamos a dar paso a los autores. Voy a presentar en primer lugar al doctor Jorge Alberto López Arévalo, que es doctor en Economía Aplicada por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Es profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas y fue ganador de la Cátedra Extraordinaria de Economía Tomás de Mercado de la Universidad de Salamanca en 2009 y del equipo ganador de la convocatoria global que emite la Fundación de Unión Europea, América Latina y el Caribe en 2014. Ha publicado artículos científicos en revistas de diversos países y es miembro de SNI CONACYT en nivel 2. Demos ahora la palabra. Bueno, mira, en primer lugar, agradecer al doctor Samuel que nos haya invitado a comentar el libro aquí en la Facultad de Economía, que para mí es muy importante porque yo estudié aquí hace muchísimos años. Entonces, me da mucho gusto que nos hayan invitado y regresar de nuevo aquí a la facultad. Y a los comentaristas, sus comentarios tan interesantes y tan elogiosos para el libro. El propósito que nos planteamos con Óscar Peláez cuando decidimos trabajar para publicar este libro era entender el problema del estado de Chiapas, ¿verdad? O sea, porque el estado de Chiapas siempre se ha hablado a partir de 1994, incluso a mí que me ha tocado salir del país. A partir del 94 y uno entregaba el pasaporte en la migración de cualquier país, de Chiapas decían, o sea, rápido, identificaban, ¿no? O sea, como que anteriormente Chiapas prácticamente no existía, o sea, el 94 fue una especie de parteaguas, ¿no? Que se visibilizó a nivel internacional y se visibilizó también el problema de la pobreza y de la desigualdad que se vivía en el Estado, ¿no? Entonces nos interesaba explicar básicamente de cómo el capitalismo a lo largo de su historia pues ha atravesado por crisis de carácter cíclico, ¿no? Pero estas crisis de carácter cíclico sale fortalecido generalmente, ¿no? Pero hay crisis de carácter estructural y a la idea de Pepe Valenzuela, de las cuales el capitalismo no puede salir por sí solo, más o menos como sucedió con la crisis del 29-33 o la de los 70, ¿no? Que salió cambiando el modelo de acumulación. Entonces nosotros planteamos ver lo que estaba sucediendo en la economía de Chiapas en un periodo de muy largo plazo, de 1900 hasta el 2021 que teníamos información, pero si lo hacemos al 2022 y al 2023 va a salir exactamente lo mismo, ¿no? Entonces nosotros veíamos de que en Chiapas, por ejemplo, no habían esta especie de ciclos de cómo se comporta la economía mexicana, ¿no? Y cómo de alguna forma estábamos ante una situación de una crisis de carácter estructural y que no se va a salir de esta crisis si no hay una intervención masiva del Estado. O sea, ya lo señalaban los comentaristas, ¿verdad? De que se ha privilegiado la cuestión de los programas sociales. Es un paliativo para el corto plazo, pero no resuelve el problema estructural de la economía de la entidad, ¿no? Entonces, efectivamente, en los años 70 pues se planteó la posibilidad de transformar en parte, ¿no? Con obras de infraestructura que tenían que ver con la industria hidroeléctrica y que tenían que ver con la industria petrolera, ¿verdad? Y fue la época en que Chiapas crecía más que el país, pero operaron como una especie de economías de enclave, ¿verdad? No irradiaron a los demás sectores de la economía. Es la única etapa prácticamente en que el estado de Chiapas crece más que el promedio nacional. Nosotros veíamos de que el neoliberalismo, por ejemplo, si lo situamos a partir del 82 y las transformaciones que se dieron con el cambio de modelo económico, resultó letal para la economía chiapaneca. De hecho, hay una tasa de decrecimiento económico, ¿no? Del Producto Interno Bruto por habitante o per cápita, ¿no? De 0.9% promedio anual. Es decir, es como que si en Chiapas hubiese pasado una especie de guerra de alta intensidad.
Entonces, mientras el país en términos generales tiene un crecimiento económico mediocre, ¿no? Del 0.5% promedio anual, Chiapas tiene un decrecimiento, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos hecho hasta el 22, del 82 al 2022, pues Chiapas cae 0.9 y el promedio nacional es de 0.5, de acuerdo a los nuevos datos que nos dio el INEGI hace poquito y el CONAPO, ¿no? La estimación de población. Entonces nosotros veíamos la necesidad de explicar qué era lo que estaba ocurriendo en el estado de Chiapas. Y es así como comenzamos el análisis del libro, ¿no? Tratamos de hacer una especie de encadenamientos para sacar el Producto Interno Bruto per cápita desde el 900 y vemos que en el 2022, incluso ahí en el libro, en el 2021, el Producto Interno Bruto de Chiapas per cápita es inferior al que tenía en 1900, o sea, para que tengan una idea, de hace más de 121 o 122 años. Entonces, eso era lo que nos interesaba, básicamente, tratar de entender, y a partir de ahí nosotros hicimos un análisis de qué había pasado en todo del 82 a la fecha, ¿no? Y qué pasaba con los sectores transables y los no transables, y veíamos de que se comportaban de distinta manera, que ante la falta de competitividad se van hacia no transables generalmente, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, era lo que analizábamos, había generado importantes expulsiones de población. Casi todos los municipios de Chiapas son expulsores de población, no para, no sabemos hacia dónde se van, ¿verdad? Pero sí de que expulsan población, casi 120 de los 124 municipios, ¿no? Y si lo vemos desde el punto de vista del saldo neto migratorio del 90 a la fecha, cerca de 500,000 de chiapanecos sale en cada década, ¿no? O sea, se van a otras entidades del país o al extranjero. Si esta gente se quedara en Chiapas, los niveles de pobreza que existen actualmente se incrementarían considerablemente. ¿Y hacia dónde se van los chiapanecos? Primero se iban a lugares cercanos y a la Ciudad de México, ¿no? O sea, y posteriormente comenzaron a irse al norte del país y más adelante se fueron a los Estados Unidos de América. De hecho, Chiapas no era expulsor de población hasta los años 80, ¿no? Hay tesis incluso de doctorado todavía en la Universidad de Texas de Austin, que se llama textual, ¿por qué no emigran los chiapanecos? Y se publicó en el 2002 y ya estaban emigrando los chiapanecos, ¿no? O sea, ya estaban emigrando casi en masa. Pero hay una tesis de doctorado en la Universidad de Austin que dice, ¿por qué no emigran? Casi como que los chiapanecos estaban enterrados en la tierra, ¿no? O sea, estaban sembrados y ya estaban emigrando, ¿no? O sea, nosotros veíamos la emigración. Algunos migrólogos muy importantes del país también decían cuando empezaron a aparecer las remesas a Chiapas de que no se explicaban por qué en Chiapas llegaban remesas y los chiapanecos no emigraban. Eso lo decía Tuirán, lo decían otros migrólogos. Y nosotros veíamos de que la migración iba en ascenso, ¿no? Entonces nos preocupamos también en entender los flujos migratorios. De hecho, Tijuana es el municipio en donde más chiapanecos hay 74,000 chiapanecos establecidos en Tijuana. De hecho, que la población de chiapaneco en Tijuana es mayor que muchos municipios o que buena parte de los municipios del estado de Chiapas, pero están regados por todos lados y están regados prácticamente por todo el territorio de la Unión Americana actualmente, ¿no? Hay chiapanecos hasta en Alaska, no se detectan en los datos de las matrículas consulares, pero sí en trabajo de campo que han realizado algunas gentes, ¿no? Y se registra como en 46 estados chiapanecos, ¿no? Entonces nos preocupaba básicamente entender cómo a esta situación de bajo crecimiento económico había generado una serie de vías de escape, ¿no? Una fue los que escogieron la vía del levantamiento armado a partir del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Otros fueron los que crearon organizaciones de productores con la finalidad de insertarse en los mercados del comercio llamado justo, ¿no? Y otros, de alguna manera se fueron por el camino de la migración nacional e internacional, ¿no? Y también hoy en día podemos ver de que este ejército industrial de reserva, siempre he dicho, si queremos buscar la clase obrera de Chiapas, hay que irla a buscar en la frontera norte o en los Estados Unidos de América, deslocalizó la fuerza de trabajo, ¿no? Y ahora están trabajando, pasaron algunos de campesinos, obreros industriales. Yo me he encontrado en trabajo de campo, por ejemplo,
en Cairo, Georgia, chiapanecos que pasaron de la sierra a trabajar en la construcción de barcos, por ejemplo. Es un salto mortal a miles de kilómetros del territorio, ¿no? Entonces, básicamente era lo que nos interesaba explicar en este libro, ¿no? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en Chiapas y por qué a pesar de que todos los gobiernos siempre hablan de que van a lograr el desarrollo del estado de Chiapas y lo que decía Samuel, o sea, de hecho, Oaxaca y Tabasco han crecido en los últimos 2, 3 años, 4 años, ¿no? Producto de las importantes obras de infraestructura que se realizan ahí, o sea, el transísmico y la refinería de Dos Bocas en el caso de Tabasco. Pero si ustedes ven los datos de Chiapas, siguen igual, o sea, prácticamente en el no crecimiento económico, ¿no? Y la importante obra de infraestructura que se está haciendo es el tren que le llamaban la bestia, ¿no? El que le llamaban la bestia, parece que ahora lo están reconstruyendo, ¿no? Porque se había caído con los huracanes el stand, ¿no? Y el Tren Maya que llega nada más a Palenque, que Palenque, su Interland es más relacionado con Tabasco que con otros lugares del estado de Chiapas, ¿no? Entonces, es bien complicado. O sea, nosotros veíamos de que por eso se le puso Chiapas en el laberinto, ¿no? O sea, porque aparentemente es un callejón sin salida. De hecho, el Estado mexicano a partir del 94 comenzó a transferir importantes recursos, ¿no? Básicamente a partir de participaciones y transferencias federales. De hecho, Chiapas se convirtió en un importante destino de las participaciones y de las transferencias, ¿no? Y también empezaron a llegar remesas de manera importante, cerca del 50% del PIB son equivalentes prácticamente estas transferencias, por eso decimos que es un Estado rentista. Si le agregáramos las remesas nacionales, que son más del doble o el triple de las internacionales, llegaría como cerca del 60% equivalente a cerca del 60% del Producto Interno Bruto. Esto nos habla de la profundidad de la crisis estructural que vive la economía chiapaneca, en donde nosotros vemos prácticamente de que no hay una salida fácil. O sea, lo que estamos planteando en el libro es de que se requieren importantes obras de infraestructura en la entidad. O sea, ¿por qué? Porque Chiapas está lejos de México. O sea, ¿por qué está lejos? Porque tiene malas obras de infraestructura. Y además tiene algunos de estos recursos que se comenzaron a trasladar allá, se invirtieron en obras, dijéramos que no tenían viabilidad. O sea, Tuxtla Gutiérrez yo creo que ha de ser la única ciudad en el mundo de su tamaño y de su nivel de ingresos que tiene 3 aeropuertos, de los cuales solo uno sirve. Por eso le decimos Tuxtla York, ¿no? Solamente sirve uno. El otro lo agarraron los militares y el otro no puede llegar ningún avión porque todo el tiempo está nublado y todo el tiempo tiene vientos cruzados. O sea, se hizo en un lugar inadecuado para construir ese aeropuerto. El puerto se hizo en el peor lugar de la costa del estado, que nunca ha funcionado bien y siempre se tiene que estar dragando. Hay carreteras que no llevan a ningún lado. O sea, todo ha sido producto, o sea, ha beneficiado a las élites del estado, por eso lo llamamos las transferencias Q-Robin, ¿no? Porque puede ser que un obrero de la Ciudad de México, un obrero de Nuevo León, formal que está pagando sus impuestos, esté transfiriendo recursos al estado de Chiapas para empoderar a las élites locales, ¿no? Ese es el problema que nosotros hemos visto a lo largo de este tiempo. Entonces, en términos generales, lo dejaría ahí para que Óscar Peláez también comente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, y finalmente le doy la palabra a Óscar Peláez Herreros. Él es doctor en Economía por la Universidad de Cantabria, España. Es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, adscrito al Departamento de Estudios Económicos, y es miembro del SNI de CONACYT en el nivel 2. Sus líneas de investigación son crecimiento económico, desarrollo regional y pobreza. Demos ahora la palabra. Gracias, buenos días. Bueno, cuento un poco mi vida porque si no es difícil explicar qué hago publicando un libro sobre Chiapas. Llegué a Chiapas en 2008 y estuve trabajando allí en la Universidad Autónoma de Chiapas durante 3 años. No estuve de vacaciones, estuve trabajando allí y viendo cómo era y las dificultades que había incluso para adquirir ciertas cosas o para realizar ciertos trámites.
después ya de esos 3 años, como muchos chiapanecos, me fui también al norte y desde entonces estoy en el Colegio de la Frontera Norte y allí trabajo ahora. Bueno, mi aportación bueno, el libro efectivamente sobre Chiapas, es estructura económica de Chiapas. El que más sabe de ello es Jorge, evidentemente, que ha vivido allí toda la vida y que sigue viviendo allí. Yo suelo volver de vez en cuando para comprobar que todo sigue igual o peor, que fue ese el asunto. Cuando me fui en 2011, yo dije, bueno, no va a pasar nada, o sea, esto va a seguir igual porque tenía la idea de que todo iba despacio, todo estaba estancado, pero las cosas no están igual que hace una década, están peor. O sea, hay mayores niveles de pobreza, incluso ahora se sumó el problema de la violencia y demás. Entonces, bueno, así surgió un poco la idea de sacar el libro, es decir, contar esa historia que muchas veces no es conocida. Eh, Se habla de, sí, como comentaban, de inversión en el sureste, pero efectivamente esa inversión en el sureste no ha recaído en Chiapas en específico. Sí ha ido a Oaxaca, sí ha ido a Tabasco, sí ha podido ir al Tren Maya en la zona de la península del Yucatán, pero Chiapas ha seguido decreciendo. Desde 1981 hasta la actualidad, el PIB per cápita decrece. Son 4 décadas de decrecimiento continuadas. Entonces, lo que cuenta el libro es un poco esa situación que no aparece en ningún libro sobre crecimiento o desarrollo, porque no es crecimiento, es decrecimiento. Y entonces ahí es donde incluso el libro tenemos que ir inventando o transformando algunos conceptos, como comentaba el doctor Velasco, cómico dentro de la tragedia. Y a mí también me resultaba algo así, porque tenías que transformar esos conceptos y ver cómo explicabas eso cuando la gente lo está pasando mal. Y bueno, el libro lo va narrando esas situaciones. ¿Por qué se va destruyendo la estructura económica que hay? Fundamentalmente es porque Chiapas era un estado agrícola, pero agrícola tradicional. No estaba preparado en ningún caso para el periodo neoliberal que se inicia en la década de los 80-90. Entonces, esa apertura, sin ninguna forma de contrarrestar esa situación, significó la destrucción de las pocas estructuras productivas que había en la entidad. Ha habido desindustrialización. La poca industria que había, que era artesanal, en su mayor parte ha ido desapareciendo y eso es lo que va explicando un poco el decrecimiento de la economía. Evidentemente, la población tuvo que empezar a salir de allí y se emplea en otros sitios. Lo voy a explicar un poco, quizá de forma grosera, pero en Chiapas ni siquiera existe la posibilidad de que les explote el capital porque el capital ni siquiera acude a Chiapas. Los chiapanecos tienen que desplazarse a otras entidades federativas del país o a Estados Unidos para poder tener un empleo remunerado poco más decente que el que pueden encontrar en Chiapas. Así es como hay muchos trabajando en la zona de Quintana Roo, en el turismo, un turismo mejor remunerado que el que pueda haber en Chiapas, o trabajando en la maquila en el norte, o incluso aquí en la Ciudad de México, ya digo, y también en los Estados Unidos. Entonces, tienen que desplazarse para poder tener el privilegio de ser explotados por el capital. Si quieren, lo digo con esas palabras. Eh, un poco, no sé, igual luego comentamos alguna cosa más, pero fundamentalmente se basa en las ideas de Arthur Lewis, que retoma Jaime Ross, que plantea un modelo en el que puede haber distintos equilibrios en distintos niveles. Chiapas quedaría atrapado en un equilibrio de bajo nivel, en el cual la pobreza genera las condiciones para que no sea atractivo para los inversores, porque no hay demanda de nada, entonces pues nadie vaya a invertir. Eh, Tampoco salen de la pobreza porque no pueden tener un empleo bien remunerado, y entonces ahí se genera un círculo de desarrollo. Eh, Reinterpretando un poco el esquema de Arthur Lewis habla de un territorio en el cual hay un sector tradicional y un sector moderno. En Chiapas no hay ningún sector moderno o es mínimo. El sector moderno de Chiapas está en otras entidades federativas del país. Son trabajadores que, por ejemplo, están en la maquila en Tijuana. Entonces es un modelo totalmente desarticulado
porque si estuvieran en Chiapas por lo menos tendrían más oportunidades de compartir los recursos que obtienen. Es muy difícil para una población que está a 3.500 kilómetros poder contribuir al desarrollo de la región que está descomponiéndose. El sector tradicional que se descompone sigue en Chiapas, mientras que el sector moderno está fuera de él. Entonces va un poco por ahí el asunto. Respecto, por ejemplo, el doctor Ortiz comentaba que qué es lo que se propone. Bueno, el libro en sí no propone nada en concreto, sino que esboza lo que debe de ser. Es una cuestión bastante más compleja de proponer un plan así sencillo, ahí te va, porque eso es lo que se ha hecho y eso es lo que ha fracasado constantemente durante los últimos 40 años. Cambiar una estructura productiva que lleva toda la vida, más de un siglo y pico que está ahí, que no se ha sabido, bueno, que no era competente y que se la ha hecho competir contra otras estructuras, evidentemente no se puede salir de ahí con ideas brillantes que duran lo que dura el gobernador de turno, sino que requiere una idea de mucho más largo plazo, no solo un periodo de 6 años, sino plantear una visión histórica. Es decir, Chiapas tiene un problema estructural histórico. Quizás es el momento de que los políticos y la sociedad chiapaneca planteen esto a largo plazo, más allá de lo que podamos hacer, sino efectivamente una estructura que sea útil, no generar más aeropuertos en Tuxtla, por ejemplo, no generar más plantas de bioetanol en Tapachula que cerraron a los 2 años, y ideas así, sino algo de más largo plazo que evidentemente, eh, creo que Jorge y yo lo consideramos así, no nos corresponde a nosotros, sino a la sociedad de Chiapas plantear esto porque es su historia la que deben de cambiar. Con una agricultura tradicional, un sistema productivo en plena descomposición, en la que además apareció ya la violencia, donde los únicos empleos bien remunerados son los puestos que da el gobierno. Evidentemente eso no tiene mucha salida. Eso es perpetuar el sistema de generación de pobreza. Tener mendigos que tienen que estar siempre recibiendo un subsidio. La propuesta es que la población eh, sea capaz de generar sus propios recursos. Así como está la estructura productiva, es muy difícil poder tener un trabajo o incluso atreverse a, desde otro punto de vista, generar una empresa que se ubique en Chiapas, que dé trabajo y que genere producción. Es mucho más sencillo, lo mencioné alguna vez, eh, poner o invertir ese mismo capital en otras zonas mucho mejor conectadas o con más población alrededor que en una zona que está mal ubicada, porque es así, que no tiene una demanda suficiente por parte de su propia población, porque hay poca población y la que hay es pobre, no tiene recursos para comprar. Entonces, está todo en contra de esas posibilidades de desarrollo. Entonces, lo que se plantea un poco es presentar el problema claramente, que quizá no se había presentado hasta ahora o no se había dado a conocer así, como lo estamos haciendo. Como comentaban, también el lenguaje del libro es bastante sencillo. Ahí no sé si es gracias a Jorge que me urgía que había que acabar el libro y entonces había que escribirlo deprisa y entonces quedó bastante sencillo. Igual es gracias a eso que no me dejó darle un toque más académico. Fundamentalmente son las ideas que Jorge trabajó durante muchos años. Es la macroeconomía de Chiapas, migración, pobreza. Mi aportación al libro fue estructurarlo todo, darle una narración coherente. En algunos casos, cuando lo haces las cosas parciales no encajan bien. Creo que hemos conseguido que en el libro ya sí encaje la secuencia todo bien, sea coherente. Y como decían, quizá en algunos puntos es cómico y lamento mucho reírme o que pueda llegar a ser incluso gracioso porque nos estamos eh, generando algunos conceptos, pues es un poco frívolos, pero es que es así. Creemos que es la única forma ya de llamar la atención, con un libro que si lo lees sí se puede llegar a entender. Hay
ahora que estamos en Ciudad de México, hemos presentado el libro en otros sitios. En Tijuana fue Jorge allá a presentarlo, también lo presentó en San Cristóbal. Los chiapanecos se han ido de la entidad porque no tienen otras posibilidades. Yo de alguna forma también me siento chapaneco porque, ya digo, viví allí y suelo ir allí cada vez que puedo. Y me recuerdo de unas palabras que escribió Eno Cansino, que era un poeta de allí de Chiapas, cuando estuvo aquí en la Ciudad de México en la década de los 50. Y es esa nostalgia que siempre tienen los chapanecos por volver a su tierra. Eh, pero que, bueno, volver allí es no encontrar trabajo, no tener ingresos. Entonces, por eso no regresan aunque quieran regresar. No Cansino decía, Chiapas he de volver a ti como un suspiro al viento, como un recuerdo al alma. Y es así, es esa nostalgia. Nos gustaría de verdad que Chiapas pueda generar los empleos para que esta gente que está trabajando y que tiene capacidades para trabajar en muchos otros empleos sí pueda volver allá. Claro, para eso hace falta cambiar las perspectivas y, por ejemplo, una intervención del Estado en el sentido de mejorar las comunicaciones o generar las condiciones para que la inversión productiva pueda encontrar aquel sitio atractivo. Bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias a toda la mesa por sus aportaciones y pues bueno, ahora me gustaría preguntar si el público tendría alguna pregunta, una duda. Empezamos por acá. Voy a pasar. Gracias. Decía la sobrina de mi abuela, una gran escritora, Rosario Castellanos, mi abuela era de Comitán, decía que Chiapas vivía todavía entre el Popol Vuh y el Chilambalam. A mí me duele mucho. He dado conferencias en las universidades guatemaltecas y en una de ellas vi en la interacción con el público, eh, me estoy acordando de las tres universidades, desde luego la Universidad de San Carlos, pero cuando yo les pregunté cómo veían la economía chiapaneca, me contestaron con mucha sabiduría y como los escritores, con mucha verdad, muy directamente. La economía de Chiapas es nada que ver con Guatemala. Guatemala es un gigante, hablando en términos económicos. Yo soy también economista. Y luego, si Chiapas no se hubiera separado de Guatemala, estaría mejor. Eso me impactó mucho. ¿Cuándo consideran ustedes que puede salir Chiapas del subdesarrollo? Yo considero que en 300 años. Este doctor y amigo mío Jorge López Arévalo. Yo eso es lo que considero como intelectual, como sociólogo, como abogado, como economista. Chiapas se va a salir de su subdesarrollo en 300 años. No es posible en 300 pesos mensuales de un zaguán y en Culiacán, Sinaloa, vale 25,000. Un localito que en Tapachula no quieren dar más que 2,000 pesos, pero no tienen, allá vale 25, 30,000 pesos. No sé si el narcotráfico vaya a ayudar a Chiapas como lo ayudó económicamente a Sinaloa. ¿Cuál es su opinión, doctor? Es muy, muy, muy triste, pero yo no veo que salga en este siglo, en estos 100 años, Chiapas. Yo no lo veo. No sé si usted lo ve. Gracias. Por allá atrás había otra pregunta y acá adelante. Ahorita vamos allá atrás. Gracias. Yo la pregunta que tengo en este caso para los autores es, ¿qué tanto ha influido el hecho de que Chiapas es uno de los estados con más pueblos indígenas de todo el país
y que estos a su vez pues se han declarado a partir de del Tratado de Libre Comercio de América del Norte antineoliberalistas, y cada vez que ha tratado de haber cierta cantidad de inversión, ellos han recurrido a la Alianza Mundial para la Defensoría de los Pueblos Indígenas, y que inclusive de 2013 a 2017, el presidente en ese entonces en turno, Enrique Peña Nieto, los acompañó debido a que pues había grandes, bueno, no, pues grandes que ellos veían como violaciones a sus comunidades autónomas por parte de ciertas empresas de origen alemán. Entonces mi pregunta es como tal, ¿qué tanta influencia han tenido estas comunidades y sus denuncias en la Alianza Mundial para la Defensoría de los Pueblos Indígenas en el desarrollo del Estado? Gracias. Chico de verde. Hola, soy Airi Ferrer, alumno de aquí de Economía, y va un poco mi duda en sintonía a la duda anterior, y es que una cosa es la estructura económica y otra cosa es la estructura social. Y en cuanto a la estructura social, pues yo entiendo cultura, usos y costumbres, y justamente creo que es una dificultad que ha tenido Chiapas en cuanto a que se proponen cambios estructurales, pero es muy difícil concretarlos, materializarlos, en contraste con la estructura social que existe en ese estado. Entonces, mi pregunta es, ¿a quién le conviene esa situación de Chiapas? Porque si a las empresas y al Estado y a la sociedad no les conviene esa situación de Chiapas, ¿por qué no entramos todos en una configuración para resolver ese problema? Porque pareciera que sí hay personajes, agentes económicos a los que les conviene esa situación en Chiapas. Entonces, solamente quiero como resaltar y preguntar a quién le conviene esa situación de Chiapas, y en esa sintonía, el Estado, cómo podría intervenir para solucionar esa situación de Chiapas, contemplando la estructura económica y la estructura social. Muchas gracias. Cedo los micrófonos a los autores. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Vamos a tratar de contestar. Bueno, en términos generales, a mí me parece de que la situación de Chiapas va a depender también de cuál es la respuesta desde el Estado. O sea, no podemos decir de que en 100, 200, 300 años, si sigue la misma política que ha seguido hasta ahora, puede ser de que dentro de 100 años se puede estar peor, ¿verdad? Y hay un problema de descomposición social muy fuerte, ¿no? Que ahí lejos de, bueno, el Ejército Industrial de Reserva, ya lo comenté, se deslocalizó a miles de kilómetros, pero ahorita también hay un ejército delincuencial de reserva muy importante, ¿no? O sea, y hay una penetración muy fuerte, ¿no? Del crimen organizado también en las comunidades, ¿no? Y hay, ya se puede decir, hasta comunidades delincuenciales, ¿no? O sea, ese es el problema. En relación a lo que se plantea de la composición étnica del Estado, o sea, yo no creo que es un problema, yo creo que es más bien una riqueza cultural que tiene la entidad en términos de que hay este, una diversidad cultural, ¿no? Y tan es así, por ejemplo, yo he hecho trabajo de campo en la Florida, en Tampa, ¿no? Y ahí hay una comunidad de indígenas chamulas muy importante que trabaja ahí en la Florida, han de haber como unos 3,000 más o menos, yo le estimo, en el área del sur de la Universidad de la Florida, ¿no? Y todos están incorporados a las actividades productivas, o sea, y sus niveles de productividad también son elevados, o sea, porque el hombre, yo siempre he dicho, porque el Hausmann hizo unos estudios, ¿no? Para, que creo que la Secretaría de Hacienda los contrató, y se llama uno de ellos ¿Por qué Chiapas es pobre? Algo así. Y trata de una explicación sobre el índice de complejidad económica, que lo mismo lo puede aplicar para Bangladesh que para otro lugar. O sea, es la misma receta más o menos. Y es como una especie de diagnóstico de una serpiente mordiéndose la cola, ¿no? O sea, donde dice, es que no son los chiapanecos, es Chiapas, ¿no? Porque en Estados Unidos tienen altos niveles de productividad, en la zona de la maquila tienen altos niveles de productividad. Dice, entonces no es el ecosistema, dice él más o menos. Pero lo que sucede es que el hombre también trabaja por incentivos, o sea, los incentivos que tiene a nivel salarial en los Estados Unidos son distintos a los que puede tener en la entidad, ¿no?
y los que puede tener en la frontera norte son distintos a los que puede tener una entidad que no crece y no genera empleos. Entonces yo creo de que esto de la diversidad cultural, en lugar de verlo como un problema, tal vez se puede ver como una oportunidad. Efectivamente hay problemas con la cuestión esta de los usos y costumbres muchas veces, ¿no? Pero vamos a suponer en los Estados Unidos mantienen más o menos su misma estructura social, esa comunidad que yo vi ahí, y que le llaman Biquí Chamula, pequeño Chamula en Estados Unidos. O sea, ellos mismos le pusieron ahí Biquí Chamula y están más o menos aglomerados en un barrio del área sur de la Universidad de la Florida. Y tienen más o menos sus mismos usos y costumbres, hacen sus mismas fiestas ahí, las tradiciones del carnaval chamula, salen los machos ahí a bailar y entonces el problema tiene que ver más o menos con la estructura productiva, ¿no? De la entidad, que no genera empleos, como no hay crecimiento económico. Lo que decía Oscar, ¿no? De Luis, que hablaba de un sector moderno y un sector atrasado de oscuridad económica, pero el problema es de que allá la mayor parte es oscuridad económica y habla de una oferta ilimitada de mano de obra, hay una oferta ilimitadísima de mano de obra, ¿no? Que tiene que drenarse para otras entidades del país o del extranjero. Y entonces me parece de que es un problema extremadamente complejo, pero debe depender de la política económica que el Estado mexicano de implementar sobre el estado de Chiapas, y hasta ahora lo que ha tratado de implementar de transferencias y participación no han generado ningún impacto real, ningún cambio estructural en la economía del Estado, ¿verdad? Más o menos han empoderado a las élites políticas. ¿A quién les conviene a las élites políticas? O sea, ¿por qué les conviene a las élites políticas del Estado? Porque mientras más pobreza exista, más transferencias y participaciones federales tienen y más recursos para ellos. ¿Verdad? A ellos les conviene, les es funcional. ¿Verdad? De hecho, la clase política en Chiapas son los mismos. O sea, nada más se cambian de camiseta, ¿no? Si antes eran PRI, PAN, ahora son Morena y así. Todos. Bueno, eso sería mi comentario. Sí, adelante. Con lo que acaba de decir, decisiones que fortalecen a ciertas éticas, y usted acaba de decir que hay comunidades sociales, o sea, que hay lugares no sería lógico pensar que esas élites políticas van de la mano con influenciales, que por lo tanto, y es a lo que quiero, como que aunque haya un plan estructural económico para resolver los problemas laborales de Chiapas, hay ciertas estructuras sociales, políticas que no van a dejar que haya esos cambios económicos que están en favor de la comunidad agroalimentaria de Chiapas. Sí, pues eso. Sí. O sea, tú lo has dicho y básicamente es así. Hay obstáculos que te impiden el desarrollo porque efectivamente no es que todos estemos de acuerdo en que tal. Hay efectivamente personas o grupos, lo que quieras, que se están beneficiando de esta situación. Entonces son ellos los que impiden. Como comentaba Jorge, por ejemplo, los gestores de fondos, pues cuantos más fondos reciban, mejor les va a ir. Para recibir más fondos, pues cuanto peor vaya la cosa. Entonces, efectivamente, no son solo un grupo, sino que hay en el libro lo va comentando, y no solo a nivel local, sino también, si quieres, puedes ver una confabulación a nivel mundial. Desde Chiapas están exportando mano de obra barata a otras regiones, a Estados Unidos, que si a Chiapas le fuera un poco mejor no saldrían. Entonces, te digo, es mano de obra barata, que además, como comentaban, fácilmente segregable, porque muchos son indígenas, les puedes distinguir. Entonces, incluso Estados Unidos es una migración muy fácilmente regulable porque es ilegal. Entonces, si necesitas menos migrantes, endureces un poco la patrulla fronteriza y llegan menos, deportas más. Que necesitas más, pasan más. Se puede regular esa ilegalidad por ahí. Entonces, hay intereses a nivel incluso mundial y local también de gestores, los que gestionan recursos, que pues evidentemente están saliendo beneficiados de la gestión de la pobreza. Entonces, por ahí, eso es una de las cosas que dificulta
el desarrollo y lo que comentaban. ¿Cuánto cabe esperar para que Chiapas se desarrolle? Pues sí, esto no es de una cuestión de años ni de décadas. O sea, posiblemente en una década se pueda ver si las cosas han mejorado, se han revertido o siguen igual. Pero no es así, no es automático. El PIB per cápita de Chiapas ahora mismo es un tercio del promedio nacional. O sea, están a una distancia inmensa. Eso no lo puedes... incluso aunque creciera el 100%, no el 1%, sino el 100% del PIB, ni siquiera alcanzaría el promedio nacional. No es eso, es mucho más. Y son unas dimensiones que no caben en los libros de economía normales. Es un retraso absoluto. Entonces, ya digo, efectivamente es un problema de muy largo plazo, como plantea el libro. No sé si serán 300 años, pero sí varias décadas, un siglo. Y efectivamente esto es porque hay problemas y hay estructuras que dentro de la propia sociedad y fuera de ella también refuerzan ese círculo que se va retroalimentando. Respecto a las comunidades indígenas, el asunto es que, o sea, ellos sí tienen sus tradiciones, pero efectivamente ellos mismos están saliendo y son casi los que más están saliendo a otros sitios. Entonces, quizá es plantear la situación con un poco de cabeza, no poner una industria en medio del pueblo de San Juan Chamula, allí interrumpiendo todo, sino en Tuxtla Gutiérrez, donde ellos no tengan que desplazarse hasta Tijuana o hasta otro sitio más lejos. Tuxtla Gutiérrez no es un municipio indígena, es una ciudad que pudiera desarrollar un polo industrial, no lo tiene. La población posiblemente no tenga problema en que ahí se pueda desarrollar algún tipo de industria distinta. Lo que pasa que quizá las propuestas en algunos sentidos sí han sido intrusivas con ciertas características de la población. Entonces, bueno, esa parte, por ejemplo, en el libro, Jorge y yo somos economistas y somos conscientes de que no podemos abarcar ese tipo de problemas sociales y culturales. Por eso un poco lo que planteamos es que esto es de más largo plazo, de mucho más alcance y que la solución no puede provenir solo de nosotros, sino que en base a esto que hay y añadirle más cosas, evidentemente, de ahí es de donde tiene que venir una solución, digo, global y que tenga en cuenta la sociedad, no solo una solución política venida desde fuera, y de largo plazo, desde luego, pensada en el largo plazo. Bien, pues estamos ya sobre el tiempo. Una disculpa. Le voy a dar la palabra al doctor Samuel para una invitación que les va a hacer. Gracias. Los autores van a estar por aquí para tener un diálogo más directo una vez que acabe la sesión. Pues muchas gracias, Jorge López, Óscar Peláez, José Luis Velázquez, Fabiola Flores y maestra Rosa María García por acompañarnos en esta edición de fin de semestre del Seminario de Coyuntura y Estructura Económica. Los queremos invitar, ¿no? Para continuar con estas discusiones. Mañana inicia el Foro Nacional, Retos y Perspectivas para la Economía Mexicana de cara a 2030. Vamos a tener 15 mesas de discusión, más de 20 universidades participantes discutiendo temas torales, ¿verdad? Para la agenda nacional de cara a los próximos años y por supuesto que los autores forman parte, ¿verdad?, de los invitados a este esfuerzo colectivo de profesoras y profesores de la Facultad de Economía. Los esperamos mañana a las 9:30 de la mañana en el auditorio Narciso Pasols. Muy bien, gracias.